Chismoleros, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es la chismolera, la futbolera. ¡Aplausos! Chita Productions, ¿cómo estás, Chita Productions? ¿Qué tal, hermano? Aquí contentos con la segunda grabación del día. Estamos a todo color con una... ¿Cómo se le podría? Una leyenda del fútbol. Una leyenda del fútbol. O aparte de leyenda, ¿tú cómo le llamarías, Armando? Yo creo que Historia viva. la historia, nos habíamos quedado platicando en programas anteriores con Chimbani, nos habíamos quedado que era el parteaguas de Tlahuelilpan y que de ahí pudo haber partido la historia, pudo haber cambiado totalmente, pero hoy nos enteramos de algo más loco, Sí. que esto no es de ahorita, no es moderno, esto es de años más atrás. Y qué importante saber y conocer nuestra historia futbolística en Tlahuelilpan. Exactamente. Le damos la bienvenida a el Chicharrín, leyenda viviente de Tlahuelilpan. Sí, señores. Que por cierto fue muy pedido en el video de Shimani. Sí, en el En video el de grupo, Shimani, en el grupo de todo Tlahuelilpan Comentaban, ¿verdad? comentaban el mejor jugador, Chicharrín. Así es, en un grupo que se llama Tlahuelilpan Sin Censura. Estaban ahí 57,000 miembros, creo que están ahí en ese grupo. Sí, sí. Todos pedían a el Chicharrín. Chicharrín, bienvenido, ¿cómo está, señor? O sea Discúlpeme por decirle Chicharrín, no, pero ahí todos dicen el Chicharrín. Es más, así todos me dicen. Me Pues hablan bueno. primero el nombre, no. Todos me localizan así. Fíjate, Jorge, que yo lo conozco como Don Javi, Ajá. Y Chita, que somos Yo de la también, generación. somos de la En la generación. secundaria no lo conocieron. A mí me da un gusto tenerlo aquí. Yo no sabía su historia Y a ver, futbolística. cabrones, ¿sabían ustedes algo de él? No, yo no sabía nada de ¿Neta eso. no sabías? No, Para mí no, fue no siempre sabíamos. Tú, Chita. un buen Nada. compañero, un buen amigo en la secundaria. Sí. Nos hizo varios paros, nos regresaba las pelotas. Sí, claro. Pero me da gusto tener aquí a Don Javi. Para mí es Don Javi, que esté con nosotros. Que dicen que su sobrino es medio Gracias. culé, ¿no? Que Y es así, Alejandro. reprueba, que no sé qué. Su por ahí un sobrino. pinche profesor que reprueba. Pero bueno, Saludos, César. pero bueno. Nos omitimos de esos comentarios. César. Pero bueno, pero dicen que el tío sí es bien buena onda, el Chicharrín es buena onda. Pero bueno, vámonos. Don Javi, no le voy a decir Chicharrín. La neta me da un chingo de Como pena sea, decirle como sea. Chicharrín, pero don Javi, un gusto tenerlo aquí. La neta, es bonito saber qué onda con nuestro municipio, pero sobre todo saber de los pioneros, sea en música, por decir, hoy estaba viendo la biografía del profesor Felipe Lugo. Estaba viendo su biografía y dije, pues, qué chingón, ¿no? O sea, acabó la primaria, después se fue a estudiar para ser profesor y todo ese rollo. Y pues así, ¿no? Pioneros en música, pioneros en el deporte, pioneros en la charrería, pioneros en el fútbol, el Chicharrín. Don Javi, ¿qué onda con usted? Cuéntenos un poquito a toda nuestra audiencia, ¿qué onda con usted? Que es el mejor jugador del municipio, el mejor goleador. Bueno, ya ven que eso no podemos decirlo. Se logra a base de algunos sacrificios en el deporte y la gente es la que nos ubica. ¿Cuántos Y años sí. tiene don Javi? Ahorita 79 años. ¿Qué ole? 79. Bien disfrutado, Oscar. Sí, y tiene Usted- aguas, 3 recuerdos, no solo aquí, 3 recuerdos en fotografías. Don Javi, ¿cómo nació su amor al fútbol? ¿Cómo jugaba? ¿De qué posición jugaba? ¿En dónde jugaba? Cuéntenos un poco. Mira, el fútbol pues lo trae uno de sangre, porque gracias a Dios mi padre, Eliodoro López Mesa, y mi padrino José Ramírez eran futbolistas, los acompañaba uno, y yo pienso que de ahí empezó la cosquillita de el fútbol. Y cuéntenos, ¿en qué año fue eso? Tendría yo como 10 años. Estamos 10 hablando de años. 69 años atrás. ¿Qué ole? 10 69. años. ¿Y en dónde Sí, jugaban la- anteriormente? Porque ahorita es el Sabino, es el estadio, pero antes, ¿en dónde jugaban fútbol aquí en Tlahuelilpan? En la calle que está la famada Grano de Oro, entre las
Sí, es Reforma, ¿no? Reforma. Y la calle de Reforma. las Palmeras. Sí, ahí, ¿A ahí, poco ahí era cancha de fútbol? la calle. Ah, era el estadio. Porque nosotros era la calle donde y Imagino donde. que 2 piedras para portería. Obvio, qué sí. bonito. En 1960. En 1960. Ah, qué ole, el productor siempre dándonos datos históricos. No, qué importante saber que en Tlahuelilpan teníamos talento desde ese entonces. Desde ya, ese entonces. Desde ese entonces teníamos un gran Imagínate talento. la historia en Argentina, ¿no? Que la cebollita agarraba un trapo para dominar y Sí. llegó a ser grande Maradona y todo ese rollo. Sí, También sí, sí. aquí en Tlahuelilpan se pudo dar esa historia. Don Javi, dicen que es el mejor goleador de Tlahuelilpan, ¿cierto o falso? Pues tuve la oportunidad, en ese tiempo había centros delanteros, pero los natos, no como hoy acostumbran en otras divisiones a andar adaptando. A ver, explíquenos un poco. ¿Cómo? En que nosotros antes se jugaba el centro delantero es el que allá adelante, punta de lanza al ataque. Ok. Al ataque. Y hay otra persona también que somos los dos únicos, gracias a Dios, centros delanteros natos. O sea, no decir cachagol, no, usted no era cachagol. No, tenía uno que luchar allá arriba, enfrentarse. Como lo que hace Sepúlveda. Exactamente. Entonces usted era nato, tenía olfato goleador. Pues teníamos esa virtud. Esa virtud de estar ahí entre tantas patas y tantas patadas que recibíamos. Pregunta, don Javi, pregunta. ¿A qué equipo le vaste ahorita? Ahorita no tengo equipo. No le va ninguno. ¿Qué ole? No. No Pero empieces a chingar madre. Un pajarito me dijo que don Javi ha cambiado de equipos. ¿Ah, sí? ¿A qué equipo le fue primero? Pues Primero. donde me realicé jugando, que es Cruz Azul. ¡Qué ole! Usted iba al Cruz Azul, de Sí, inicio. porque- ¿Qué edad porque- tenía? ¿De qué edad le fue al Cruz Azul? Desde que ascendió a Primera División, Escuchen la Es- historia de En don los Javi. 60, ¿no? En los Es- 60. es cuando enseguida un amigo Ahí viene la me historia. invitó a probarme en Cruz Azul, pero yo tenía que pedir permiso y el permiso tenían que darlo mi padre y otra persona, que es el padrino, Ah, pero chingado, sí ¿el le- padrino? José Ramírez. Ok. Me dio permiso y ya me iba yo a entrenar. Mi padrino es el que subsidiaba algunas ocasiones el transporte en el autobús. ¿Cuánto le cobraba el autobús de Tlahuelilpan a Cruz 20 Azul? centavos. 20 centavos. Tenía que transbordar, tenía que llegar a Tula, y de Tula a Cruz Azul. a Cruz Azul. ¿Se llamaba Cruz Azul o Jaso? Jaso es una parte y Cruz Azul era otra. Ok. El puente es el que dividía, pero ahora, no sé cómo haya quedado, si es todo ya es Cruz Azul. 20 centavos. ¿En qué año estamos hablando de eso, don Javi? Híjole. Es que ya está duro para pensarlo. Bueno, Está sí, joven usted, en don los Javi. 60, ya no. 70, más o menos. me ¿En qué imagino. año fue, don Javi, eso? Es cuando ascendió Cruz Azul. Ascendió Cruz Azul es cuando ya me animaron. Este amigo me animó a irme a probar. Le digo, pues es que yo necesito pedir permiso. Porque no podía yo valerme por mí mismo. Ajá. Y Ok. afortunadamente sí me dieron permiso. Él me llevó, me dejó allí. Pues ya tuve que preguntarle a algunos compañeros que estaban también por ahí. Me dijeron que era el que se hacía cargo de las reservas y de los que iban buscando la oportunidad de hacer algo. Era el entrenador González Gatica, no me acuerdo su nombre, pero era el que se hacía cargo de las reservas. Ajá, de Ajá. las fuerzas básicas. Ujú. Eso, ¿cuántos años tenía usted ahí, don Javi?
46, 50, 46, 56, 46, 56, 60. Como 14 años, creo. 14 años se fue a probar a Cruz Y sí es Azul muy Hidalgo. cierto el dato, muy exacto, porque Cruz Azul, aquí dice que ascendió a Primera División el 19 de enero de 1964. Si decíamos que en el 60 tenía 10 años y ahorita tiene 14, es muy exacto el dato. Ok, ¡Ándale! Sí, porque yo llegué también, en ese tiempo cuando ascendió Cruz Azul, había la construcción del estadio, la parte de sombra. O sea que no estaba todavía Exacto. construido el 10 de diciembre. Sí, Sí. pero como jugaba en segunda, Ok. era chico. Era muy chico. Las gradas de sol, esas se siguen intactas desde hace años. Lo que la acrecentaron fue el lado de sombra. Ok. Y es Ok, cuando ok. yo ya llegué ahí. O sea que lo vi. Ahí, vi Crecer. Sí. Entonces usted llegó en 1964, productor. Llegó Claro que sí. don Javi a Cruz Azul El- Hidalgo. En 1964 fue cuando se integró a Primera División Cruz Azul. Ok, don Javi, ¿quién fue quien le dijo, tú tienes que estar en el Cruz Azul, tú puedes estar en el fútbol profesional? Del amigo. ¿Cómo se llama el amigo? ¿Lo recuerda? Sí, Vicente Lugo. De aquí de De Tlahuelilpan, Hidalgo. Tlahuelilpan. Su padre tenía la farmacia guadalupana, donde está en la diagonal a un costado del reloj, Ah, ok. un morenito. Es Ajá. el que me llevó Ajá. y ya me dejó allá. ¿Él jugaba también? Poco. Poco. Ujú. ¿Jugó ahí también en Cruz Azul? ¿Se fue No, a probar? Ese fue aquí en el llano, aquí en Tláhuac. Pero él tuvo esa visión Tal vez. de decir, el Chicharrín debe de estar en primera división. Le tuvo Probable. fe él. Gracias a Dios. Le tuvo fe y le dijo, ¿sabes qué, amigo? Vámonos para allá porque tú no mereces estar en el llano. Tú tienes que estar ahí. Pues sí, te digo que es el que pidió permiso para que fuera yo. Pero Y me dice gracias una a cosa Dios. importante. Le pidió permiso a su papá y a su padrino. Al Ujú. padrino de bautismo. Sí. O sea, en ese tiempo Gracias. a Armando se le pedía permiso al padrino de bautismo. Y como Sí. trabajaba mi padre con él, eran compadres. Ah, ok. Ujú. Y usted le pidió permiso, padrino, Sí. ¿sabe qué? Pasa esto, esto. Ujú. Se le da el permiso, va usted, 20 centavos le cobraba el camión, se presenta ahí con los de las reservas. ¿Y cuánto tiempo entrenó en Cruz Azul usted, don Javi? 2 años y medio. ¿Qué huele? ¿Jugó en tercera división, segunda división? ¿Qué jugó con Cruz Azul usted? No, ya como acabo de decir hace rato, pedí la oportunidad, hablé con Jorge Maric y el señor Gatica, y pues el señor Gatica, como es el segundo a bordo, no podía decir sí. Sí, estaba el señor Jorge Maric, el húngaro, y pues yo hablé con él y me dijo que no tenía yo opción. Pues entonces ya dejé de ir a entrenar. Jorge Pero- Marín fue entrenador de Cruz Azul, ¿no? Sí. El Maric. húngaro. Ujú, Maric. 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 Él fue el Es que el- ascendió a Cruz Azul a primera división. Ok, fíjate. Vean, conoció a Jorge Marín, Maric. Maric, el húngaro. Ujú. ¿Habló usted con él? Pues era el que llegó en ese tiempo cuando yo llegué. Ahí está, mira. ¿Qué huele? Conoció al entrenador que ascendió Yo- a Cruz yo Azul. creo que en esa Historia época- de oro puro, En esa cabrón. época, los filtros para tener contactos con los de primera división o los jefes de los equipos eran más fluidos, ¿no? No había tantos topes o tantas divisiones como Era ahorita. directo. Yo creo Ujú. que era más la plática directa, incluso Sí, la era. plática directa del jugador hacia Era. ellos. ¿Sí? Ya no había Era quién hablaba. reservas, y bueno, ganarse el lugar El lugar. para entrar a reservas, y de reservas ya. Pero fíjate, Arriba. él directa, Sí. o sea, de a tú, Y con Jorge Maric. sí, pues él le estaba yo platicando a los sobrinos de que del tiempo que estuve allí, casi me eché de interescuadras como un 70-80%. No fallaba yo, los interescuadras, siempre me metían. Siempre marcaba Sí. gol, No, ¿no? bueno,
jugué de media laterales, eran, ¿cómo se llama? Otro O estilo de- extremos, ajá. o extremos. Porque en la delantera pues tenía yo gente muy alta para mi estatura. Pero le no se achicaba buscábamos- usted. No, pues Era bravo. cuando las interescuadras con el equipo que ascendió, donde estaba Beto Reynoso, el morenito que es Tetepeji, no me acuerdo. No se No preocupe. sé, ya por velocidad, porque esa fue mi arma, la velocidad. Era el ratón Speedy González. Me filtraban el balón y pum. El Potro Gutiérrez era el otro lateral. Ajá. Beto Reynoso de un lado y el Potro Gutiérrez en la otra. Papá del Potro Me Gutiérrez. imagino que Sí, papá. del que está, que ahorita que es entrenador también. ¿En serio? ¿Usted jugó con el papá del Potro Gutiérrez? ¡Ah, cabrón! Y, No manches, Fíjate, imagínate. ya cuando empezaba yo, Esos Pero yo datos, casi no Armando, entraba ni yo tú, mucho. ni ustedes apasionados de el equipo de Cruz Azul se lo saben. No, es que esto- Es que nosotros, bueno, yo me sé de la época de la Libertadores para acá o Sí, ahí empezaste tú. Del 97 para acá. Pero él él, está hablando de los inicios de Cruz Azul. de la fundación del Cruz Azul. Que teníamos Sí. idea de cuando Cruz Azul ascendió y X cosas, Pe- pero nos está contando cómo se entrenaba en Cruz Azul, cómo se construyó el estadio, con quién jugó, jugadores que Historia pura, hoy sus cabrón. hijos son entrenadores del fútbol profesional. El Potro Gutiérrez, Qué óvole. que fue entrenador del Cruz Azul, Sí. que jugó en el América, el Potro fue el Gutiérrez. jugador, el papá. También fue No, jugador. el papá es el con que me enfrenté allí en Cruz Azul. Ajá. Y al hijo, ese sí ya se preparó para ser entrenador. Entrenador. Ujú. Oiga, don Javi, usted estuvo 2 años ahí. ¿A qué jugadores históricos de Cruz Azul conoció? Cesario Victorino, no sé si La por... vedette, ¿La Vedec? ¿Quién es ese? A ver, A ver, productor. a ver. Cesario Vitorino. Cesario Victorino, ¿así le Sí, dicen? Porque se maquillaba. ¿Escuchaste eso? Era moreno y pues, el calorón que hacía. Se ponía el No, bloqueador. Sí. Y por eso Crema. Ajá. No, y- le decíamos la vedette. La Porque vedette. sí, caminaba de puntitas también. Ah, sí, era medio, Sí. medio modestito. Yo creo que él iba a la Sí. América ese vato. ¿Sí se lo botaneaban ustedes? No, ¿No? no, pues es que... No había relajo así. Sí, no, había Eran desmadre, castrosos. había desmadre. No, ustedes sin pena. Sin pelos en la lengua. ¿Sí había Sí. desmadre entre ustedes? Sí. Y así le pusieron la Vedec. Ujú. Ok. ¿Quién más estaba? Bueno, en ese tiempo te digo que estaba el Beto Reynoso, Olivari, Padilla, no me acuerdo el nombre, y el Potro Gutiérrez. En la media, pues, ahí la guajolota, Pulido. Ajá. Pulido. Adelante, pues ya me tocó estar con el chingón Fernando Bustos. Fernando Yo, Bustos. Lo conoció. Fíjate. El delantero no Sí, sí, recuerdo sí. quién era, pero el otro extremo izquierdo era Roberto Muciño. Musiño, también he Ujú. escuchado de Musiño. O sea que El- usted conoció, pero bien Pues a esos sí. jugadores. Sí, gracias a Dios convivíamos, pues es que no no había otra cosa, cuando íbamos a comer todos ahí estar wiri, ¿Había un comedor para ustedes especial? ¿Sí? ¿Y qué tal era el ambiente ahí con ellos? desmadroso. Tenías que cuidar tu comida, tu ración de comida. ¿Por qué? ¿Se la tiraban? Sí, ¿Se la porque, aventaban? luego las cáscaras de plátano, naranja, de sandía, chingues. ¿En serio? Es lo que me Qué dijo bonito, ¿no? Qué bonito. lo que me dijo ¿cómo se llama? Billy o Álvarez, Billy o el otro, ¿cómo se llama? Memo. ¿Macías? Memo, Ajá, los hijos del Chitota, ajá. al que le dije que si me podían apoyar con mi transporte, y habló, pero como te acabo de decir, me dijo que no, que sí me daban opción de ir a comer. Ajá. Pues acabamos de entrenar, nos íbamos a los baños y ya jalaba yo ahí luego enseguida a comer.
O sea, ¿usted conoció a Guillermo Álvarez? ¿Conoció al papá? Al papá, sí. ¿Al papá y a los 2 hijos los conoció usted? ¿Qué tal eran ellos como personas? Pues el que traté más fue a Fíjate, el contacto era ¿cómo dije? sin intermediarios. Sí, sin- lo que te comentaba. sin nada más, representantes. más con ¿se puede decir? Sí, No. claro. Iban a meter al bote. Ah, O sea, sí, a Billy Álvarez. Sí, el Billy. ¿Tuvo mucho contacto usted con Billy él, Álvarez? Sí, porque luego en las cascaritas informales participaba con nosotros. Es que no es en vivo. Ajá. Ujú. O sea, fíjense lo que nos está diciendo don Javi. Él tuvo el honor de conocer al papá, al fundador del Cruz Azul, al que se fue a poner con el gobernador y decirle, ¿sabes qué? Voy a hacer un equipo de fútbol, no le puedo poner Cruz Azul porque no le puedo poner nombre de marca, pero tampoco le puedo poner el nombre, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle el nombre a Jaso por Cruz Azul. Conoció al papá y conoció a los hijos. Pero algo que nos está diciendo don Javi, porque me decía, ¿lo puedo decir? Claro, don Javi, lo puede decir. Lastimosamente, Billy Álvarez, con el proceso del camino, cambió el camino recto que le había enseñado su papá, se desvió por querer ganar más dinero. Sí, por la economía. Exactamente. Pero usted nos está diciendo que Billy Álvarez era un gran ser humano. ¿Cierto o Sí, como falso? te digo, Era humano. Padre. No, el hijo, el hijo, Billy Álvarez, el el hijo. que está ahorita en El el que bote. después se descarriló. Sí, Ujú. dice que es un gran ser humano. Sí, porque lo que les digo, le habló con su padre para que si me apoyaba con los pasajes, dijo que no, pero que sí podía ir al comedor, pues con toda la flota, pues te imaginas la algarabía que se hacía. Oiga, ¿y quién le apoyaba entonces con el pasaje? ¿Cuál? Para venir, o sea, no le Sí. apoyaron con el pasaje los Álvarez y le apoyaron con el comedor, pero ¿quién le apoyaba para el pasaje Mi usted? padrino. Su padrino, le Sí. seguía dando sus Mi 20 padre centavos. de vez en cuando. Sí, porque éramos de familia Numerosa, numerosa y no le... y no pues sí alcanza. alcanzaba, pero pues no. Que Y ahorita el padrino, muchos pueden claro. decir 20 centavos es poco, pero en ese tiempo era un chingo, cabrón. Luego en aquellos entonces el que era padrino de uno de bautizo era padrino de todos, ¿no? Sí, ¿Es verdad que sí? sí, Acostumbraban nada más que allí eso. de los que fuimos, una no fue y se encabronó. Sí, yo sabía eso, que antes el que era padrino de uno, Era de toda Era la de camada. toda. todo, Sí. y ves que los hijos de antes eran 15, 20, 17. ¿Cuántos hermanos tiene don Javi? 7, ¿verdad, mijo? Ah, fueron poquitos. Bueno, Sí. acá fueron Fueron sí. poquitos. Y era un caso especial. Oiga, don Javi, entonces usted tuvo el honor de conocer a don Guillermo Álvarez Macías, fundador de el Cruz Azul. ¿Qué tal era el señor? ¿Cómo era? Pues no te sabría yo decir. Yo nomás lo conocía yo como porque andaba ahí Ahí en Cruz Azul. Sí, pero tratarlo a él no. ¿No? No. ¿Nunca lo saludó? Nada. ¿Nada? Hasta que fueron estas personas a hablar con él para ver si había oportunidad. ¿Qué personas fueron a hablar con don Guillermo Álvarez Macías? ¿Fueron a abogar por usted para que jugara en el primer equipo? Empezar desde abajo porque no podía yo llegar. Ok. De los señores que ya fallecieron es Enrique Muciño, Luis Padilla, fueron tres personas nada más que ellos tenían relación Con Guillermo con Álvarez Guillermo. Macías. Se llevaban bien. conocían muy bien. O sea que los Billy Álvarez sí conocen de Tlahuelilpan, sí saben Sí, que existe sí. Tlahuelilpan. ¿Te das Yo, cuenta? Sí. Ellos son de ahí, de Jaso, ¿de dónde son? no, eso sí no sabría decirte, Ajá, o pero de la Ciudad de pues aquí México. venían a los bailes cuando ya se hicieron los bailes de gala. O sea que ellos vinieron aquí a ver a Ray Conniff. De eso sí no te puedo asegurar porque pues cada quien en su lugar. Pero sí conocen Pero- Tlahuelilpan, los Álvarez. Sí. O sea que Macías tenía relación con gente de Tlahuelilpan. O se conocían por X causa, pero sí se conocían y bien, estas personas de Tlahuelilpan fueron a abogar por el Chicharrín. Exactamente. ¿Usted estuvo presente en esa plática cuando ellos abogaron para decirle, oye, ¿sabes qué? Es un gran talento, es un gran jugador, puede estar en Cruz Azul? ¿Usted estuvo presente en esa plática?
No. Nada más yo alcancé a escuchar cuando a él le dijo a ellos que lo que acabo de decir hace rato, de que es el entrenador es el que decide. Pues eso es obvio, porque una empresa, si tú fallas, se va a la ruina, pues a mí no me echas la culpa. ¿Usted escuchó eso? Uh-huh. ¿Qué lo que llega a recordar, qué le dijeron estas personas de Tlahuelilpan a Guillermo Álvarez Macías? ¿En dónde fue esa plática? Ahí en el 10 de diciembre. Ahí en las gradas del 10 de diciembre. Sí. ¿Usted estaba sentado atrás, adelante? Atrás de ellos. Estaba sentado atrás de ellos. ¿Qué escuchó? Sí. Pues nada, porque fue un cuchicheo, nada más. Era, pues es que iba gente a ver el entrenamiento y pues no se podía hablar a grandes rasgos, era todo puro cuchicheo y no. ¿Pero qué le dijeron ustedes, estas personas de Tlahuelilpan? ¿Sabes qué, Chicharrín? Discúlpanos, no se pudo. Sí, ellos sí me dijeron que él no podía decidir, era el entrenador. Y les dije, pues es yo lo que pensé, porque una empresa si falla, al que le echan la culpa es el que está a la cabeza, no el que está abajo. ¿Quién era el director técnico en ese momento de Cruz Azul? Jorge Maric. Jorge Maric. Uh-huh. ¿Jorge Maric fue campeón con Cruz Azul? Creo sí. Fue campeón, Sí, les dio sí. el primer campeonato a Cruz Azul. No recuerdo bien. Ya es que ya también pasaron muchos ayeres, ya no. Pero fíjate, estuvo en los inicios de la historia, fundador casi podríamos decir de las fuerzas básicas de Cruz Azul. Sí, porque Pues, vio ascender al equipo. Ya llegué. Ya había llegado. Pero al sí, final de ascendió. cuentas, recordemos que la historia del Cruz Azul te dice que el equipo que asciende son ex trabajadores de ahí de la cementera. Él era parte de las fuerzas básicas de ese primer equipo. O estaban ahí. Se buscaba la oportunidad de ingresar ya como reserva. Nosotros entraba yo como de relleno, como vulgarmente se dice. Pero sí Don Javi, pero podríamos varias. decir que usted fue fundador de las fuerzas básicas de Cruz Azul. No, ya. ¿Cuántas Ya. generaciones ya llevaban ahí de fuerzas básicas? De 2 a 3. Pero estamos hablando Sí, que sí, son que es de de la 2 a tercera 3. generación de las fuerzas Sí, básicas. son usted. inicios. Porque yo me presenté con González Gatica, que es el que se hacía cargo de las De las reservas. reservas. ¿No se llamaba fuerzas básicas? ¿Era No, reservas? hasta después. Hasta Ujú. después. Pero en exclusiva en la chismolera, la futbolera, tenemos a un perteneciente de la tercera generación de fuerzas básicas de Cruz Azul, sí. originario de Tlahuelilpan. Podríamos decir que el primer tlahuelilpense que pisó reservas o fuerzas básicas y que volvemos a lo mismo. Hasta ahorita lo que sabemos, vamos a ver si en los comentarios nos dejan personas, nombres que no sepamos, También. de personas que a lo mejor estuvieron antes que Don Javi o despuesito que Don Javi. A mí me encantaría saber quién todos han vivido este sueño de irse a probar, de ir a entrenar con los equipos grandes. Pero lo que yo sí tengo entendido es que el Chicharrín fue el mejor jugador. Sí, el y mejor 9. Y lo dicen, lo dicen en los comentarios. Sí, también yo me acuerdo que mi mamá me decía, dice, es que piden mucho al Chicharrín. Le digo, ¿quién es el Chicharrín? Dice, no, pues el esposo de, ¿cómo se llama el cuñado? El hermano del esposo de tu tía Chepa. Y yo, cabrón, ya hablé con mi tío y me dijo, no, dice, es bueno, dice, muy bueno. Yo tenía entendido que mi tío también había sido bueno para las patadas, que el zurdo López, mi tío Alejandro. Pero ya después mi mamá me dijo, y mi tío Nico, dice, así será nuestro hermano, pero el mejor fue el Chicharrín. Dice, y por cierto me contó mi mamá que hacían convivios ahí en la casa después de jugar fútbol, iban ahí a la casa, hacían convivios, y ya me dijo mi mamá, dice, el Chicharrín, dice, fue un gran jugador. Que tenían madrinas ustedes, ¿no? Los equipos de fútbol. En ese tiempo se acostumbraba. Las madrinas. ¿Y qué les llevaban? ¿El balón o qué tranza? Ramitos de flores. Ramitos de Sí, flores a sí, todos. sí. Lo hacían con la alevosía, la mejor. ¿Qué decían? A ver, pues así. madrina, danos No, una. pues nomás ve ahí en la foto, nomás hay 2 madrinas y con un ramo, creo. Y una de ellas es mi mamá. Y el capitán es el que lo recibía yo. Jorge, ahora pasó? entiendo por qué tu mamá dijo que Chicharrín era el mejor. Algo ha de jugador ver ahí, de- ¿verdad? Sí, yo creo por ahí hubo alguna... Pues fue la madrina, por ahí está. Ahí se Sí, ve. ahí está la foto. A ver si le puedes hacer zoom. Ahorita las escaneamos, hermano, y las pongo Sí. literal.
Va a aparecer aquí abajito. Es que en serio, están chingonas estas fotos. Una lástima que no haya llegado aquí nuestro queridísimo Chicharrín. Mira, aquí, ese es usted, ¿no? Sí. Velo, ahí está. Y precisamente está ahí de cerca de mi mamá, cabrón. La madrina. Así es. La madrina, ¿cómo ven? Sí. Pero es interesante saber la historia del fútbol de Tlahuelilpan, ¿no? Los pioneros, los jugadores. En ese tiempo, Armando, ellos jugaban por amor. Sí. ¿Se ha perdido el amor, sí o no, don Javi, al fútbol? ¿Qué es lo que les interesa a los jóvenes hoy en día? Hoy en día lo que les interesaría era que entrenaran, porque los domingos van dados al queso, crudos. Que me perdonen, pero hay un buen de que no entrenan, pero sí, y así todavía van a cobrar. Digo, que me disculpen, pero pues ese que es así, uno que lo vivió. ¿Ustedes ¿sabe? entrenaban, don Javi? Sí entrenaban. ¿Qué días entrenaban ustedes? Miércoles y viernes. Siendo fútbol llanero, entrenaban miércoles. Y viernes. ¿En dónde entrenaban? En el Sabino, el que está a la salida para Tula, y ya cuando se obtuvo el estadio, Ahí también. ahí también. ¿Cómo era su manera de entrenar de ustedes? Partidos, cascaritas, luego. Cascaritas. Ujú. Pues aquí en el... Que les llaman hoy interescuadras, en ¿no? en el municipal había retadora, porque se juntaba mucha raza. Y yo pienso que de ahí también salieron, por eso salieron bastantes jugadores, que mis reconocimientos, porque con muchos de ellos participé a nivel selección defendiendo los colores de Tlahue. Eran buenos, eran guerreros. Fíjate guerreros. que lo que comenta don Javi, lo hemos platicado también, Jorge, si te das cuenta. Tenemos el tema con los chicos que vinieron, de que pasan los 16 años y no hay un seguimiento de entrenamiento. Y empiezan las malas costumbres, lo comenta don Javi. Llegan crudos, llegan borrachos. Así como el Armando Trejo. Parecido. Así como Jorge llega No, con yo sus nunca chelas jugué, al programa. yo nunca jugué. Pero a todo eso derivamos a que se perdieron las grandes costumbres del amor a la playera, del amor al fútbol. El compromiso. Hoy solamente tocan bonito el balón y se acabó. Zapatos y un sueldo, es lo que piden. Y llegan crudos, llegan borrachos, sin ánimo, con problemas familiares, lo que tú quieras, y ya no dan al 100, pero quieren su paga. Han adoptado malas costumbres. Sí. El llegar con sandalias, el aretito. No, eso, sandalias sí. Desde el centro de casa de mi padrino salía yo ya uniformado, ya nomás para meterme el calzado. Nada Entonces, más. ya iba yo partiendo plaza. Sí. Y no, Sí. y no Ganas es por, de jugar. y no es por creerse, sino que simplemente ya me gustó la forma Las de ganas, ya llegaba las yo ganas. ya. Iba Ya vestidito ves, elegantemente. sí. Ya Y con hoy el en día no, uniforme. son faroles, llegan presumiendo. Y yo siempre veo a todos los jugadores, sí, dame chance, ¿no? Y llegan con sus zapatos aquí Así, abrazados, o sea, y pidiendo, bien farol. pidiendo sus 200 pesos anticipadamente. Ándale. No, ya no cobran ándale. 200. Ya te están cobrando 800, 1000 euros por partido. ¿Y qué te Imagínate. dicen? Me depositas antes y no juego. Sí. Y ellos no, a lo mejor era el chesco, el convivio Sí, después sí, del Chesco, fútbol, eso es obvio. Los el que no. convivio. que El se compromiso hacía, de no también. pistear un día antes para jugar fútbol. Después del partido se echaban sus chelitos, yo quiero pensar, don Javi. Pues me tardé, pero sí, no fue desde muy chico. Ya Pero fue antes mañana. ustedes no tomaban, don Hasta Javi. que salí de la universidad, bueno, salí de los entrenamientos en Pachuca, Ujú. cuando defendíamos los colores de la UH, de las Garzas. Jugó en las Ahí. Garzas también. Ahí, Tercera ahí división, supongo. Sí, ahí sí ya fue la tercera división. ¿Le pagaban ahí, don Javi? No, ¿No? También eran por también amor. era por amor al deporte. Qué ole. Y hoy en día, por eso recuerden en el episodio anterior yo les preguntaba a los chavitos de los brujitos. Bueno, yo les decía, piensen primero en quedar, no piensen en el carro último modelo, no piensen en el celular, no piensen en las mujeres, no piensen en el dinero. Lo único que deben de pensar ellos es entrenar, entrenar, entrenar hasta llegar. Pero hoy piensan ellos, si juego bien hoy, me llaman al primer equipo, salarios de 1 millón de pesos, carros, celulares, buenas mujeres. Todo, te pagan Eso es todo, en lo que te piensan. pagan todo. Pero ellos no pensaban en eso.
¿Usted en qué pensaba cuando entraba al terreno de juego, don Javi? Era ganar. Era ganar. Competir. Sacrificio, el competir, Exacto, sacrificio, sí. el amor, sudar la Sí, playera. y antes te digo que, como se acaba de recalcar, de que todos entrenábamos. Si éramos 13 jugadores, Y fútbol ¿por qué no? llanero, cabrón. 13 a 15 gentes del equipo, nada más. Para Equipos que pioneros de aquí de Tlahuelilpan, Rancho Viejo. ¿Era Rancho Viejo? El primero nosotros. Bueno, no me acuerdo aquí si es Rancho Viejo o Independiente, pero 3 nombres llevó el equipo. Ajá. Independiente, Rancho Viejo y Deportivo Tlahue. Deportivo Tlahue. Es el que se fue al interestatal de la Ciudad de México. Ah, cabrón, ¿eh? Yo no sabía eso. ¿Hasta dónde llegamos, Ah, Tlahuelilpan? interestatal. mucha gente. Sí, es Bien, el que cabrón. pertenecía a la Federación Mexicana de Fútbol. Ah, cabrón. Pregunta, don Javi. ¿Con cuántos equipos estuvo usted jugando semiprofesionalmente? Pues nomás el de las Garzas. ¿Garzas? Porque, nada más. Porque Ok. con Cruz Azul no se pudo. Ahí fue reserva Ahí, nada más. Ajá. Sí, ahí Pero nomás era- fíjate, se codió pero- con Jorge Maric, Ujú. histórico entrenador del Cruz Azul, porque ascendió a Cruz Azul a primera división. Es el que, y llegué allá no como Chicharrín. Usurpé un apodo, no sé si iba a llegar o no sé, pero que nunca llegó. Allá me conocían como Santa María. ¿Santa Marín? Santa María. ¿Santa María lo conocían En así? exclusiva, güey. Ya al paso del tiempo ya empezaron a saber el apodo. Ya después ya todos me decían Chicharrín. ¿Pero por qué Santa María? Pues no sé si usurpé uno que iba a ir a entrenar allá. Ah. ¿Se Pero ya confundieron? no dejé de... Borró el nombre de Nada, Santa sí. María y ahora sí el Sí. Chicharrín. Sí. Todos supieron de dónde tronaba el Chicharrín chingao. De Gracias a Dios, Tlahuelilpan. sí. Gracias a Dios, sí. Sí, Don Javi, creo que... Pregunta, ¿cuál es el gol que más recuerda de toda su historia? El gol que más le haya gustado. Mira, era para decirte cuáles son, mejor te diría yo cuántos metí. A ver, ¿tiene la cuenta? ¿eh? Iniciamos en los torneos de liga en Tlaxcuapan, luego nos fuimos a Mixquiahuala, a Tula, pero siempre mi idea es de 30 a 35 goles. Por torneo. ¿Cuántos torneos Por jugó? partido, yo creo. ¿Cuántos Uy, torneos? bastantes. Bastantes, más o menos una cifra, don Javi. Pues como... ¿Cómo? La pregunta, ¿cómo? Sí, ¿cuántos torneos ha jugado usted? ¿Cuántos torneos jugó? Como 30. 30 torneos. Sí. De a 30 goles. Yo creo que hasta de más. Sí, Yo creo porque- que- ¿Cuántos estamos hablando? ¿900 goles? Sí, exactamente. Porque yo me hacía yo a la idea de que, Ni 900 Cristiano goles. Ronaldo, cabrón. hacía yo me enfocaba yo a este equipo, le meto 2, 3. Ve, nada más. Y cuando digo, híjole, a ver si puedo, aunque sea uno, pero no perdemos. Pero sí era. Se necesitan de meter. esos jugadores. ¿no? Sí. Hoy los jugadores Sí, nada más no, piensan ya. en las redes sociales, en el mejor tatuaje, Sí. en vanidades. ¿Sí o no, don Javi? Sí, sí, En vanidades. En vistas para Ya su no. programa. Eso sí, aviéntalas. Pero ve, Sí, o sea, pero sí, en eso se enfocaban ellos. Hoy le quiero meter 3 goles. No puedo Sí. porque el rival está cabrón, pero mínimo 1 y ganamos. Esa era la mentalidad de los jugadores de antes. Hoy la mentalidad es, si meto gol, nos van a dar un reembolso, Sí, sí. Un premio. El bono. el bono, El bono. la prima, ¿no? Esa sí que le echen. Que venga para acá. Que venga pa' ¿O qué acá. le decían Sobre- sus cuates? Chicharrín, si te avientas un gol, ahí te va mi prima. No hay primas. Pero refresquito. De la pregunta que me hiciste de ¿Cuántos qué, goles? de qué goles, ¿cómo el mejor Ajá, gol? el mejor El gol. gol que más recuerde. Pues yo ya le estaba yo comentando a los sobrinos de que aprendí mucho del fútbol de Brasil viendo en la televisión.
¿Se transmitía el fútbol de Brasil acá, en México? O iniciaban ya aquí los pentagonales, hexagonales. Ok. Y yo veía cómo le pegaban. A base de estar en la televisión, órale. Aprendí. Y metía yo los Autodidacta. goles. Así, aquí estaba el poste, la defensa, y lo metió ya Cira. El portero estaba del otro lado. ¿Cobraba tiro libres usted? Gracias a Dios tuve las facultades y con las ambas piernas. Era diestro. Pues tuve que, cuando me despegaban una pata, bueno, que la derecha era la mortífera, pero después cuando me la lesionaba yo con la zurda, mientras que me corazón, recuperaba yo, estaba yo en la pared con la zurda. Batiendo el balón a la pared. Y te digo que... Esto me recuerda a las historias del pinche Pelé, de la historia de Maradona. Pelé no tenía balón de fútbol, era descalzo y un trapo mojado en forma de bola y a dominarlo. Igual Maradona. ¿Y el Chicharrín nos está contando lo mismo? Nosotros contábamos las piñitas del magueycito de las piñas. Sí. Y jugábamos ahí enfrente de casa mi padrino, con esa, órale. O sea que sí le tocó el balón de gaucho a usted. Sí le tocó el baloncito ese de gaucho, como de hule. Como de que... Ajá, o sea, del primer material que se hizo, los balones. O sea, no cuero. No, de cuero sí fueron los primeros. Ajá. De cuero. Ajá. El padrino los mandaba pedir de La Piedad. De Michoacán. Ajá. El cuero, pero al contrario, donde estaba la pelusa por fuera. Ok. Era unos balones bien padres. Y por eso, y ya después ya lo dejaron liso, pero el padrino es el que traía los balones. Los balones para sus ahijados, para que echaran el pelotazo. Pues te digo que casi era una familia con los jugadores. Porque el equipo éramos como 15 gentes nada más. Y ahí hay jugadores que son 3 hermanos. Yo era 2, 1. ¿Te das cuenta, Armando, la historia del fútbol? Pero a mí algo que me sorprende y lo voy a subrayar es el amor que tenían al fútbol, el compromiso, la lealtad, la palabra que se le daba, ¿no? O sea, y ese compromiso, como dice el Chicharrín, y aparte el ser autodidacta. Sí. O sea, ellos por sus medios copiaban estilos de otros jugadores de Brasil, en su caso de él, y que veía, cabrón, le pega así, y él agarraba y órale, y lo practicaba. Por algo el señor es también una leyenda del fútbol de Tlahuelilpan. Por algo nos los pedían, por algo, pues las personas que lo vieron. La gente lo recuerda. Pues sí, porque es una persona que te juega con los 2 pies. ¿Quién te juega con los 2 pies? ¿Quién te domina? Es difícil. Es difícil encontrar un jugador que lo domine. Y es claro, y lo resaltas tú, la diferencia del futbolista de antes a la diferencia del futbolista de hoy. Don Javi es un ejemplo del futbolista de antes, un ejemplo que ojalá los chavos que nos estén viendo los brujitos lo tomen en cuenta y quisiéramos tener jugadores en la actualidad que de verdad lo hagan por amor, lo hagan por el amor a la playera, al fútbol. A ver, don Javi, esta pregunta le quiero hacer. En esos tiempos yo sé que no todos tenían televisión. Tenían radio, ¿no? Nada más. Pero eso, escuchaba pero usted radio. ¿Dónde veía los partidos de fútbol de Brasil? ¿En dónde? ¿A dónde se iba a meter? Pues hasta cuando se crearon los torneos de los hexagonales, aquí en México, y es donde ahí ya también en la televisión ya empezó a aparecer, y de ahí me quedaba yo viendo cómo. ¿Pero a dónde? ¿En dónde estaba esa televisión? Aquí en Tlahuelilpan. Mi padrino. ¿Cómo José se llama? Ramírez Valera, ahí. ¿En dónde estaba esa televisión? ¿En qué calle aquí en Tlahuelilpan? Era particular porque estaba en su casa. Sí, pero ¿en dónde vivía el señor? Aquí en Avenida San Francisco. En Avenida San Francisco. Yo creo que era la única en Tlahuelilpan, ¿no, Javi? No, la primera televisión fue cuando difunto Manuel Islas. La primera televisión que llegó aquí a Tlahue. Y supongo les cobraba $1 para ir a ver un partido de fútbol. Y luego ya llegó con la otra televisión ahí con el padrino.
Y todos iban a ver ahí los iban partidos a de fútbol. partidos de fútbol, el box, la lucha libre en ese tiempo. Y el cine. Las El películas cine del estaba Santo, de... Estaba el cine enfrente, no podíamos hacer contrapeso. Estaba el Cinema Miravalle. Ver, Sí. ver en aquella época, buscar una televisión para poder ver los partidos del Cruz Azul, que acababa de ascender, que estaba en sus años de apogeo. sus y años mozos. sus partidos de Hugo Sánchez, cabrón. ¿Hay qué recortes nos trae Sí, aquí tengo del que salí seleccionado en la Liga Tlashli. Hay fotos, hay narraciones. acerca de usted? No, del equipo, Ok. de la selección de aquí de Hidalgo, porque representamos a Hidalgo. Pues vean, Sí, la verdad esto sí es historia pura Y luego cédulas del partidos en Chetumal, auxiliar del entrenador. fue auxiliar técnico también. Ujú. Fue auxiliar técnico y también árbitro. Fue el retiro. último, eso sí. El retiro como árbitro. Sí. ¿Y como árbitro cómo fue? Gracias a Dios, bien. Sí, no le recordaron el 10 de Es mayo. lo que le digo al sobrino, que una grito abierto aquí en el municipal y una en un partido de fútbol en Cañada, Ajá. donde un ya señor más adulto, a un chavito le entró muy de mala gana. Madre. Y ya le dije, ¿sabes qué? Me haces otra de esas, Y te te vas. expulso. Me expulsas, te rompo tu madre. Le dije, ¿me la rompes? No la No la rompemos. Chiquito pero picoso el chicharrín. Agarro al silbato, entra a la bolsa y pues órale. ¿no? Sí. Y llegan los jugadores. Árbitro, es que usted no debe de mentar la madre. Dice. Le digo, todos tenemos madre. Yo creo no captaron. Le digo, por eso dije, chinguen a su madre. Oiga, don Javi. Reparejo. Don Javi, ¿qué es para usted el fútbol o en ese tiempo qué fue el fútbol para usted? Mi todo. Más que la esposa. No, o sea, ya fue después. Bueno, Sin primero. miedo. Miedo. Sin miedo. Eso fue No, punto y ya, aparte, bueno. George. Sí. Eso fue Primero punto y fue- aparte. No es cierto, mi amor. Para mí primero eres tú y luego el fútbol. Ya llegó Ajá. Mandilón. No es cierto, arriba la máquina. Hubo Que me noviazgos. parta la madre. Hubo noviazgos, sí, pero nada más allí. Pero así de casarme, no. No. No se casó. Hasta los 29. Hasta los 29. Pero por primero puso el fútbol que a las mujeres. Si fue su todo. Sí. En exclusiva, ¿eh? No, ¿Qué no, fue? no trascendía. Amigas, sí, pero Para usted era compromiso. importante entrenar. Desde Miércoles. aquel Puras entonces- amiguitas, Desde puras- aquel entonces ya existen las amiguitas. No, pero Sí, es que pura- vea la puras disciplina de amigas, Don puras Javi, amigas. o sea, Nada, ningún compromiso. pero pura es que la amistad. Sí, disciplina pues de Don está Javi era primero el fútbol, entrenar, concentrarse, y él siempre luchó por su sueño. Desafortunadamente, pues no se dio, una lástima, pero algo que sí hay que subrayar. Estuvo con Guillermo Álvarez Macías, fundador del Cruz Azul. Estuvo con los hijos de Guillermo Álvarez Macías, que fueron buenas personas en su tiempo, se descarrilaron, una lástima, ambos en la cárcel el día de hoy. Estuvo con el entrenador de Jorge Maric, con él entrenó. Él es la tercera generación de reservas, hoy en día fuerzas básicas. Habría que investigar cuántas generaciones ya de fuerzas básicas son de Cruz Azul. Pero el primer clavuelilpense estar en fuerzas básicas de Cruz Azul, el Chicharrín, Don Javi López. No en las fuerzas básicas, sino Reservas. buscando la oportunidad, porque Pero son reservas. No. Estuvo usted ahí. no, porque las reservas es una, Ajá. y ya nosotros éramos los que estábamos esperando La oportunidad la para entrar. oportunidad, sí. Pero usted fue el primero que picó piedra. Usted, Eso es historia pura. Sí, que se atrevió, que viajó, que pidió y ahí estuvo. 20 centavos 20 de, centavos. de Claue a Tula, de Tula a Jaso, hoy Ciudad Cooperativa La Cruz Azul. Pues bueno, en exclusiva estuvo el día de hoy la leyenda viviente de Tlahuelilpan Hidalgo. Chita, ¿cómo ves a Don Javi? También lo conociste tú, supongo, ahí en la secundaria Nezahualcóyotl.
Claro que sí, pero fíjate que se nos ha quedado corta esta entrevista. Llevamos 1 hora y todavía faltan demasiadas preguntas. Sí, yo hermano. creo que hay que hacer una segunda parte con don Javi. Que lo comenten en el grupo. ¿Sí? Si Que tienen hay una que lo segunda pongan. parte y preguntas precisas que se nos han ido de las Exactamente. manos. ¿Qué preguntas les gustarían a ustedes que le hiciéramos a don Javi, alias el Chicharrín? Que por cierto le mandamos un fuerte saludo a su sobrino, uno de los más culés de la secundaria Nezahualcóyotl, César López. No, que y dicen que incluso- reprueba ese profe, ¿eh? Denle ahí un billetito, denle un billetito. Incluso si tienen fotografías, algo histórico que tengan con ¿Con don Javi? con don Javi, que nos los haga saber y que nos los mande al correo Exactamente. o a Facebook. Ajá, al ahorita Messenger. está como Simon X, pero igual, entre paréntesis, la chismolera, la futbolera, ahí lo pueden encontrar, o en Instagram, la chismolera, la futbolera, pero la verdad, estamos hablando con una de las figuras del fútbol. Yo creo una de las tlahuelilpense. primeras figuras de aquí de Tlahuelilpan que logró salir destacadamente en el Que fútbol. se atrevió. No, fíjate que yo también subrayaría lo siguiente, Chita, Armando. Me gusta mucho a mí la historia de los jugadores, por decir a mí, yo no soy fanático de Messi. La neta no, yo soy fanático de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo fue una persona que luchó contra todo. Que tuvo un padre alcohólico que no le ayudó, que supo sobresalir, que su mamá pues le echó la mano. De esas historias a mí me agradan de superación personal. Messi le echó la mano pues el Barcelona. Tengo entendido que la cebollita, el Maradona, igual. No tenía zapatos, no tenía balón. Y por sus propios medios fue trascendiendo. Y fíjate, Pelé y Maradona autodidactas. Es decir, que ellos veían, analizaban y aprendían. Y ahorita don Javi nos dice eso. Yo veía el fútbol brasileño y veía cómo le pegaban y órale. Y jugaba con las dos piernas. O sea, vean, su padrino les conseguía el baloncito de cuero con el pelito, dice él. Y ahí empezaban, Armando. Por eso, qué lástima que el Chicharrín no llegó, que no trascendió. Pero imagínate si no hubiera sido de esas historias de superación como las que hubo con Maradona y con Pelé. Discúlpame por ofender a tu Messi. No. Estás en lo cierto. Aquí ya la realidad cambiando con un comercial, pues por mucho que luchara Ronaldo, pues no le llega ya ni hasta talones a Messi. Pero bueno, ese es otro tema que ya tendremos, ¿verdad? Pero lo importante, tenemos a don Javi, es un orgullo tlahuelilpense. Sí, Y de a mí me superación gustaría personal. que comentaran si conocen a alguien más y para poderlo invitar, que venga a contarnos su historia. Porque tener personas así que yo ni sabía. ¿Tú sabías, Jorge? No, Tampoco, la neta no. Productor tampoco, nadie Tampoco, sabíamos no. que, Ni idea, ni que idea. don Javi tenía una historia futbolística. Y ustedes que estudiaron en la secundaria, Entonces- ahí en la Nezahualcóyotl, no sabían No. qué pex. Pero bueno, estoy contento, Jorge. Yo también, es una gran entrevista con don Javi. Ahí manden sus mensajes si quieren la segunda parte de la entrevista. Y con preguntas precisas para que este episodio sea más jugoso. El Exactamente, Claro. exactamente, porque hay historia en Tlahuelilpan. Mucho. Hay que sacudir a todos los talentos, todos los talentos tlahuelilpenses. Don Javi, muchas gracias que vino. No, gracias a ustedes. Y cuando requieran algo, ahí estamos para las anécdotas. Pues ahí está, Eso. queremos algo, claro que sí. Eso. Suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les esté avisando de próximos videos más de la chismolera, la futbolera, donde echamos chisme rico, anécdotas muy buenas y donde quedamos embabados. Así estás tirando baba, cabrón. ¿Sabes? Que este tipo de historias son las que marcan. O sea, Sí. es la historia del fútbol, güey. Las que se merecen destacar Sí. en los videos. Es que es historia, es historia, cabrón. Estamos hablando con la historia. Fíjate que mi abuelita, usted la conoció, mi abuelita, Eufemia. Guadalupe, a su mamá, a Guadalupe López, más, sí la conoció, a su mamá de mi abuelita Eufemia. Sí Ujú. la conoció. De Chaparrito, Ajá, ¿verdad? y pues fíjate que yo me arrepiento, Chita, me arrepiento, Armando, porque mi abuelita fue revolucionaria. Ella estuvo en la revolución. Y nos arrepentimos en casa por no haber agarrado, bueno, en ese tiempo que, te estoy Pues, hablando de 1995, que no teníamos un teléfono, una grabadora, nada para documentar lo que nos contaba mi abuelita. Mi abuelita nos contaba que ella con mi tío Miguel en Rebozo, con mi mamila, o sea, no sé cómo le hacía mi abuela,
Y ella con el cigarro nos cuenta y que ellos hacían el cigarrito, con la escopeta, con las tiras aquí de balas, que conoció a Pancho Villa, que no sé qué, y nos quedamos. ¿En qué momento no documentamos eso? ¿En qué momento no le grabamos para enseñarles a las generaciones, como ahorita por decir a mis hijos, decirle, mira, esto hablaba tu tatarabuela de la revolución? Y hoy en día tenemos la oportunidad de estas magníficas cámaras, de estos magníficos canales, de las redes sociales, Chita y Armando, para documentar la historia de don Javi, cómo fue que inició el fútbol en los estadios, en los grandes estadios donde inicia el fútbol, que es en la calle. Y yo siento que, con dos piedras y un que con palo. este video más de uno en Tlahuelilpan que nada más lo conoce así como profesor, el señor que era bien buena onda en la secundaria, Sí. se va a sacar mucho de onda que diga, ¡a la madre! Sí, porque Así lo como ves. nos quedamos Sí, ahorita sí, nosotros. Sí, porque Así lo ves. muchas personas Porque lo saben. ves y dices, no mames, ¿es en serio? Yo la verdad, pues, me siento contento porque, pues, yo la verdad, pues, agradecerle a don Guillermo Álvarez Macías que tuvo esa visión de cambiarle el nombre a Jaso como Cruz Azul Hidalgo, de hacer el equipo de fútbol, el equipo de mis amores, que sus hijos se descarrilaron, desgraciadamente se descarrilaron, pero él conoció a Guillermo Álvarez Macías, al fundador del Cruz Azul, del equipo de nuestros amores. Sí. Conoció a Jorge Maric, fundador de, ¿cómo se llama? Bueno, no fundador, el que asciende a Cruz Azul a primera división, que nos habló de la Melec. Ya estaba Cruz Azul arriba. Ya estaba Cruz Azul arriba, pero lo ascendió. Conoció a la Medec. Yo no sabía que le decían la Medec. Imagínate, escuchar esa anécdota de Cesario Victorino que caminaba de puntitas y que y que arriba, mira, y arriba las Águilas del América. Arriba la América ese vato. ¿Sí o no, productor? Arriba las Águilas del América. Pero bueno, chismoleros, futboleros, nos tenemos que ir. Ahí dejen sus comentarios. Saludos a la familia López. Muchas gracias por sintonizarnos. Armando, punto final que le pongas a esta gran entrevista. Estoy contento de conocer a don Javi por primera vez como futbolista. Me gustaría que dejaran algunas preguntas para que nos siga contando don Javi y tener... Para la segunda parte. Sí, para la segunda parte, y que comenten si les gustaría conocer más personajes que no sabíamos, que no solamente nos quedamos con los de la época, sino épocas más atrás y poderlos conocer, poder saber su vida futbolística. Don Javi, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos sus historias. Gracias, don Javi. Como punto final, ¿no soy su hijo? Porque ahí estaba el botaneando. Yo sí le veo parecido, Chita. Ahí estaba botaneando. Parecido. Sí se parecen. Es que muy bien. Es que el productor... Exclusiva, Nada más lo que pasa que este chavo le picó una rana y se infló. No, pero Jorge, con todo respeto, sí te pareces. Sí, vamos a Sí, buscar son. también a tu papá, hermano. Chismoleros, futboleros, nos vemos en un próximo video más. Hasta la próxima. Chita Productions. Gracias, carnal. Nos vemos, hermanos. Un próximo episodio. Bye. Gracias. Hasta la próxima. Sale.